La mañana del 23 de marzo de 1974 amaneció con un silencio extraño en San Felipe, un pequeño pueblo costero del estado de Baja California. El viento que normalmente azotaba las calles polvorientas parecía haberse detenido, como si la naturaleza misma guardara luto por algo que aún nadie sabía. Las gaviotas volaban en círculos bajos sobre el malecón, sus graznidos resonando como advertencias en el aire salado. Don Eliseo Montoya, un veterano pescador de 62 años, caminaba hacia el muelle con su red al hombro, los ojos entrecerrados contra el sol que apenas despuntaba en el horizonte. Llevaba más de 40 años pescando en esas aguas. Conocía cada roca, cada corriente, cada secreto que el mar guardaba celosamente. Pero esa mañana, el océano tenía un secreto nuevo que revelar. Si disfrutas de estas historias de misterio, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Don Eliseo notó de inmediato que algo no estaba bien. La marea había bajado más de lo normal, mucho más de lo que había visto en décadas. La playa se extendía casi 100 metros más allá de su línea habitual, dejando al descubierto rocas cubiertas de algas, pozas de agua llenas de cangrejos confundidos y, en la distancia, algo que hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza. Una estructura de piedra emergía del lecho marino, medio enterrada en la arena húmeda, cubierta de percebes y mejillones. Parecía una construcción antigua, tal vez un refugio o una bodega olvidada por el tiempo. Don Eliseo dejó caer su red y comenzó a caminar hacia ella, sus botas hundiéndose en la arena mojada con cada paso. Cuando llegó a la estructura, pudo ver que se trataba de una pequeña caseta de piedra, parcialmente destruida por décadas de erosión marina. La entrada estaba bloqueada por rocas y madera podrida, pero a través de las grietas podía ver el interior oscuro. Un olor nauseabundo emanaba del lugar, una mezcla de sal, moho y algo más, algo que hizo que el estómago de don Eliseo se revolviera. Retrocedió unos pasos y miró alrededor. La playa estaba desierta a esa hora temprana. Sabía que debía avisar a alguien, pero la curiosidad y un presentimiento oscuro lo mantuvieron allí, paralizado, mirando esa entrada oscura como si fuera la boca de un infierno olvidado. Decidió regresar al pueblo y avisar. Caminó rápidamente por la arena, sus pasos dejando huellas profundas que pronto serían borradas por la marea entrante. Al llegar al muelle, encontró a su compadre, Roberto Salinas, preparando su lancha para salir a pescar. Roberto era un hombre corpulento de 50 años, con manos grandes y ásperas curtidas por el sol y el mar. «Compadre, necesitas venir conmigo», dijo don Eliseo sin aliento. «La marea dejó algo al descubierto, algo que no debería estar ahí». Roberto lo miró con curiosidad, limpiándose las manos en su pantalón manchado de aceite y pescado. «¿Qué encontraste? ¿Un tesoro pirata?», bromeó, pero la expresión seria en el rostro de don Eliseo hizo que su sonrisa se desvaneciera. «No sé qué es, pero hay algo malo ahí adentro. Lo puedo sentir». Ambos hombres caminaron de regreso hacia la estructura revelada por la marea. Para entonces, otros pescadores habían comenzado a llegar al muelle y, al ver a don Eliseo y Roberto alejándose hacia la playa extendida, los siguieron con curiosidad. Pronto, un grupo de 7 u 8 hombres rodeaba la caseta de piedra, todos mirándola con una mezcla de fascinación y aprensión. El sol ya había salido completamente, bañando la escena con una luz dorada que contrastaba grotescamente con la oscuridad que emanaba del refugio. Roberto se arrodilló frente a la entrada bloqueada y comenzó a retirar las piedras y la madera podrida con sus manos desnudas. Los demás lo ayudaron, trabajando en silencio, con la respiración contenida. Después de varios minutos, lograron crear una abertura lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar. El olor que salió
Fue insoportable. Varios de los pescadores retrocedieron, cubriéndose la nariz y la boca con sus camisas. «Necesitamos una linterna», dijo Roberto tosiendo. Uno de los hombres más jóvenes corrió de regreso al muelle y regresó minutos después con una lámpara de queroseno. Roberto la encendió y la sostuvo frente a la entrada. La luz parpadeante iluminó el interior del refugio, revelando paredes de piedra cubiertas de moho verde y negro, el suelo cubierto de arena húmeda y algas, y en el fondo, acurrucado contra la pared del fondo, había algo que hizo que todos los hombres presentes sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. Un cuerpo. Los restos estaban parcialmente momificados por la sal y el ambiente marino, la piel curtida y oscura estirada sobre los huesos. La ropa había sido destruida en su mayor parte por el tiempo y el agua, pero aún se podían distinguir jirones de lo que parecía haber sido un pantalón de mezclilla y una camisa de algodón. Lo más perturbador no era el cadáver en sí, sino las marcas visibles en las paredes a su alrededor. Arañazos profundos en la piedra, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Había también restos de lo que parecían ser viejas cuerdas podridas cerca del cuerpo. «Dios santo», murmuró don Eliseo, santiguándose. «Alguien lo encerró aquí». Roberto retrocedió lentamente, la lámpara temblando en su mano. Los demás pescadores intercambiaron miradas de horror. No había duda de lo que estaban viendo. Aquello no era un accidente. Alguien había aprisionado a ese hombre en el refugio y lo había dejado morir. La marea alta habría inundado el lugar periódicamente, haciendo la agonía aún más terrible. Era una muerte lenta, horrible, inimaginable. Uno de los pescadores corrió de regreso al pueblo para avisar a las autoridades. El comandante de la policía local, Luis Herrera, llegó media hora después, acompañado por 2 agentes jóvenes que parecían estar a punto de vomitar al acercarse al refugio. El comandante Herrera era un hombre delgado de 45 años, con un bigote negro y espeso y ojos cansados que habían visto demasiado en su carrera. Se arrodilló frente a la entrada y examinó el interior con su propia linterna, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Nadie toca nada hasta que lleguen los de la Ciudad de México», ordenó, levantándose y sacudiendo la arena de sus rodillas. «Esto es una escena de crimen». «¿Cuánto tiempo cree que lleva ahí?», preguntó don Eliseo. El comandante Herrera miró el océano, calculando mentalmente. «Por el estado del cuerpo y de la estructura, diría que varios años, tal vez una década o más. Es difícil decirlo con exactitud. El agua salada y el ambiente marino hacen que sea complicado determinar el tiempo exacto». Los pescadores comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos, algunos santiguándose repetidamente. Don Eliseo se quedó atrás, mirando fijamente el refugio, como si pudiera ver a través de las paredes de piedra hacia el pasado, hacia el momento en que alguien había cometido ese acto horrible. Roberto se acercó a él y puso una mano en su hombro. «Vamos, compadre, aquí ya no hay nada que podamos hacer». Pero don Eliseo no se movió. «¿Quién era?», murmuró. «¿Quién era ese pobre diablo?». Esa pregunta resonaría en San Felipe durante los días, semanas y meses que siguieron, convirtiéndose en una obsesión para algunos y en una pesadilla para otros, porque aunque nadie lo sabía todavía, ese cuerpo pertenecía a un hombre que había desaparecido años atrás, cuya ausencia había destrozado a una familia y cuya muerte revelaría secretos que muchos en el pueblo preferirían mantener enterrados, tan profundamente como ese refugio bajo las olas.
La noticia se propagó por San Felipe como un incendio descontrolado. Para el mediodía, todo el pueblo sabía del macabro descubrimiento en la playa. Las mujeres se reunían en las esquinas, hablando en voz baja, mientras los hombres se congregaban en la cantina local, especulando sobre la identidad del muerto y las circunstancias de su muerte. Los niños corrían por las calles, inventando historias cada vez más fantásticas sobre piratas, tesoros malditos y fantasmas vengadores. En la casa de los Flores, en las afueras del pueblo, Elena Flores de Ruiz escuchó la noticia de boca de su vecina, doña Carmen, quien llegó sin aliento y con los ojos muy abiertos. Elena era una mujer de 60 años, menuda y encorvada por los años de trabajo duro, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado. Llevaba 2 décadas viviendo con una pregunta que la carcomía por dentro, una pregunta que nunca había podido responder. ¿Qué le había pasado a su hermano menor, Tomás? Tomás Flores había desaparecido en agosto de 1952, cuando tenía 23 años. Era un pescador como la mayoría de los hombres del pueblo, pero con ambiciones más grandes. Hablaba constantemente de conseguir suficiente dinero para comprar su propia lancha, de casarse con su novia, de construir una casa más grande para su madre viuda. Un día salió a pescar y nunca regresó. Su lancha apareció días después, flotando vacía cerca de la costa, sin señales de lucha o accidente. Las autoridades concluyeron que probablemente se había caído al agua y se había ahogado, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Elena nunca creyó esa versión. Su hermano era un nadador excelente, conocía el mar mejor que nadie. Y había algo más, algo que siempre le había molestado, pero que nunca pudo probar. En las semanas previas a su desaparición, Tomás había estado actuando de manera extraña, nervioso, mirando constantemente por encima del hombro como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. Cuando doña Carmen le contó sobre el cuerpo encontrado en el refugio marino, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Una mezcla de esperanza y terror se apoderó de su pecho. Esperanza de finalmente tener respuestas, terror de descubrir la verdad que había estado evitando durante 22 años. «Necesito ir», dijo Elena, levantándose bruscamente de su silla. «¿Estás loca, mujer?», protestó doña Carmen. «Las autoridades no te dejarán acercarte. Además, no querrás ver eso, dicen que es horrible». Pero Elena ya estaba en la puerta agarrando su rebozo negro. «Si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que sea mi Tomás, necesito saberlo». Caminó por las calles polvorientas del pueblo, ignorando las miradas curiosas de los vecinos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando llegó a la playa, encontró que las autoridades habían acordonado el área alrededor del refugio con cuerdas y estacas de madera. 2 agentes de policía montaban guardia. Pero al ver a la anciana acercándose, no tuvieron el corazón para detenerla. El comandante Herrera estaba de pie frente al refugio, hablando con un hombre que Elena no reconoció, probablemente alguien de la ciudad. Cuando vio a Elena acercarse, su expresión se suavizó con compasión. «Doña Elena», dijo suavemente, «no debería estar aquí». «Mi hermano Tomás desapareció hace 22 años», dijo ella, su voz temblando pero firme. «Necesito saber si ese es él». El comandante intercambió una mirada con el otro hombre, quien asintió levemente. «Entiendo, doña Elena, pero no podrá identificar el cuerpo visualmente. El tiempo y el ambiente han hecho su trabajo. Necesitaremos otros métodos de identificación». «¿Qué clase de métodos?» «Ropa, objetos personales, cualquier cosa que pudiera haber tenido con él. También estamos revisando los registros de personas desaparecidas en la región durante las últimas décadas». Elena cerró los ojos.
respirando profundamente. En su mente podía ver a Tomás como era la última vez que lo vio, joven y fuerte, con su sonrisa fácil y sus ojos llenos de esperanza. No podía soportar la idea de que hubiera muerto de esa manera horrible, encerrado y solo, con el agua subiendo lentamente a su alrededor. Tomás tenía una medalla de San Judas Tadeo, dijo finalmente abriendo los ojos. Nuestra madre se la dio cuando cumplió 15 años. Nunca se la quitaba. Era de plata, con una cadena corta. El comandante Herrera asintió, tomando nota mental de esa información. Revisaremos si hay algo así. Pero doña Elena debe prepararse para la posibilidad de que no sea él. Hay muchos pescadores que han desaparecido en esta costa a lo largo de los años. Elena asintió, pero en su corazón sabía la verdad. Era Tomás. Lo sentía en sus huesos, en la forma en que el viento soplaba desde el mar, en el silencio pesado que colgaba sobre la playa. Su hermano finalmente había regresado a casa, pero no de la manera que ella había rezado durante 2 décadas. Los días que siguieron fueron una mezcla confusa de investigación oficial y especulación local. Un equipo forense llegó desde La Paz, la capital del estado, y comenzó el lento y meticuloso proceso de examinar los restos y el refugio. Fotografiaron cada centímetro de la estructura, recolectaron muestras de las cuerdas podridas, documentaron los arañazos en las paredes. El cuerpo fue transportado cuidadosamente a la morgue local para un examen más detallado. La noticia había llegado a los periódicos regionales y pronto periodistas de Mexicali y Tijuana descendieron sobre San Felipe, entrevistando a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. Los pescadores que habían descubierto el refugio se convirtieron en celebridades locales involuntarias, contando y recontando su historia hasta que los detalles comenzaron a distorsionarse y exagerarse. Mientras tanto, Elena visitaba la iglesia del pueblo todos los días, arrodillándose frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y rezando por el alma de su hermano. El padre Miguel, un sacerdote anciano que había conocido a Tomás cuando era niño, se sentaba con ella durante horas, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban huecas incluso para él. La justicia de Dios no siempre se alinea con nuestro entendimiento del tiempo, le decía, pero eventualmente toda verdad sale a la luz. Ya han pasado 22 años, padre, respondía Elena, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. ¿Cuánto más tenemos que esperar? El padre Miguel no tenía respuesta para eso. Una semana después del descubrimiento, el comandante Herrera visitó la casa de Elena. Llegó al atardecer, cuando las sombras largas se extendían por las calles del pueblo y el aire comenzaba a enfriarse con la brisa del océano. Elena estaba sentada en su pequeño patio, pelando papas para la cena, cuando escuchó el toque suave en su puerta. Sabía por qué había venido antes de que dijera una palabra. Lo vio en sus ojos, en la forma en que sostenía su sombrero entre las manos, en la manera en que tragaba saliva antes de hablar. «Era él, ¿verdad?», dijo Elena en voz baja. El comandante Herrera asintió lentamente. «Sí, doña Elena. Encontramos la medalla de San Judas Tadeo. También había un anillo en el dedo, un anillo simple de oro que coincide con la descripción que encontramos en el reporte de desaparición original. No hay duda. Los restos pertenecen a su hermano, Tomás Flores». Elena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 22 años y finalmente pudiera exhalar. El cuchillo que sostenía cayó al suelo con un ruido metálico. «¿Cómo murió?», preguntó, su voz apenas un susurro. El comandante se sentó en una silla frente a ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Las evidencias sugieren que alguien lo encerró en ese refugio deliberadamente.
Las cuerdas que encontramos cerca del cuerpo muestran que estuvo atado en algún momento. Los arañazos en las paredes indican que intentó escapar. La causa final de muerte fue probablemente una combinación de deshidratación, hipotermia por la exposición repetida al agua fría de la marea alta y posiblemente ahogamiento. Elena abrió los ojos, y en ellos brillaba algo nuevo. Algo que había estado dormido durante décadas, rabia. «¡Alguien lo mató!», dijo, su voz endureciéndose. «Alguien en este pueblo lo mató». «Eso es lo que creemos, sí. Y ahora tenemos una investigación de homicidio activa. Doña Elena, necesito preguntarle. ¿Sabe de alguien que pudiera haber querido hacerle daño a su hermano? ¿Tenía enemigos? ¿Problemas con alguien?». Elena se quedó en silencio por un largo momento, su mente viajando de regreso a 1952, a esos últimos días antes de que Tomás desapareciera. Había algo que había tratado de decirle pero que ella no había escuchado apropiadamente. Demasiado ocupada con sus propios problemas, con cuidar a su madre enferma, con mantener la casa funcionando. «Había un hombre», dijo finalmente. «Ricardo Navarro. Era el dueño de varias lanchas de pesca, un hombre rico para los estándares del pueblo. Tomás trabajaba para él a veces, pero unas semanas antes de desaparecer, Tomás dejó de trabajar para él. Cuando le pregunté por qué, solo dijo que había visto algo que no debía haber visto, algo que lo ponía en peligro». El comandante Herrera se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. Dijo qué era lo que había visto. Elena negó con la cabeza. «No, y yo no insistí. Pensé que eran solo imaginaciones suyas, que tal vez se había peleado con Ricardo por el pago o algo así. Pero ahora me doy cuenta de que debí haberlo escuchado. Debí haberle prestado más atención». «No es su culpa, doña Elena», dijo el comandante suavemente. «¿Ricardo Navarro todavía vive en San Felipe? Murió hace 10 años. Un ataque al corazón», dijeron. El comandante suspiró frustrado. Otro callejón sin salida. Pero al menos ahora tenían un punto de partida, un nombre, una dirección en la cual investigar. ¿Navarro tenía familia? ¿Alguien que todavía viva aquí? Su hijo, Javier Navarro, tiene alrededor de 50 años ahora. Vive en la casa grande en la colina, la que su padre construyó. Es dueño de casi toda la flota pesquera del pueblo. El comandante Herrera se puso de pie, colocándose el sombrero en la cabeza. «Gracias, doña Elena. Hablaré con él, y le prometo que haremos todo lo posible para descubrir qué le pasó a su hermano y quién fue responsable». Después de que el comandante se fue, Elena se quedó sentada en su patio mientras la noche caía sobre San Felipe. Por primera vez, en 22 años, sintió algo parecido a la paz. No era la paz de la resolución, no todavía, pero era la paz de saber. Saber que Tomás no había abandonado a su familia voluntariamente, que no se había ahogado por accidente, que su muerte no había sido en vano. Alguien lo había matado y ahora, después de todo este tiempo, tal vez finalmente habría justicia. Pero lo que Elena no sabía, lo que nadie en San Felipe sabía todavía, era que la muerte de Tomás Flores era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro y peligroso. En las semanas que siguieron, a medida que la investigación avanzaba y más secretos salían a la luz, el pueblo descubriría que el mal que había matado a Tomás nunca se había ido realmente. Había estado viviendo entre ellos todo este tiempo, escondido detrás de rostros respetables y sonrisas amables, esperando pacientemente a que la marea volviera a subir y cubriera sus crímenes una vez más. La mañana después de su conversación con Elena, el comandante Herrera y sus 2 agentes subieron la colina hacia la casa de Javier Navarro.
Era una estructura impresionante para los estándares de San Felipe, de 2 pisos, con paredes blancas y un techo de tejas rojas, rodeada por un jardín bien cuidado, que contrastaba dramáticamente con el paisaje árido del resto del pueblo. Un muro bajo de piedra rodeaba la propiedad y un portón de hierro forjado marcaba la entrada. Javier Navarro los recibió en la puerta, vestido con pantalones de lino beige y una camisa blanca impecablemente planchada. Era un hombre alto y delgado, con el cabello negro peinado hacia atrás y un rostro angular que podría haber sido atractivo de no ser por la expresión de superioridad perpetua que llevaba. Sus ojos eran de un gris claro inusual, fríos y calculadores. «Comandante Herrera», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudar a las autoridades esta mañana?» «Señor Navarro, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Tomás Flores. Entiendo que su padre, Ricardo Navarro, lo empleó en algún momento». La sonrisa de Javier vaciló por una fracción de segundo, tan brevemente que el comandante casi lo pasó por alto. «Ah, sí, el pescador que encontraron en la playa. Una tragedia terrible. Pero, comandante, eso fue hace más de 2 décadas. Yo apenas era un niño entonces. No sé qué información podría tener que les sea útil». Su padre tuvo problemas con Tomás Flores poco antes de su desaparición. Nos gustaría saber más sobre eso. Javier se encogió de hombros con indiferencia estudiada. Como dije, yo era joven. No me involucraba en los asuntos de negocios de mi padre, pero era común que los pescadores entraran y salieran de su empleo. El trabajo en el mar es duro. La gente se pelea por el dinero, por las cuotas de pesca. Estoy seguro de que no fue nada fuera de lo ordinario. ¿Recuerda a Tomás Flores personalmente? Javier frunció el ceño como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar. Vagamente. Era uno de muchos. Mi padre empleaba a docenas de pescadores a lo largo de los años. El comandante Herrera observó cuidadosamente la cara de Javier, buscando cualquier señal de engaño. Había algo en la forma en que el hombre hablaba, demasiado casual, demasiado despreocupado para alguien que estaba siendo interrogado sobre un asesinato. Su padre mantenía registros de sus empleados, ¿verdad? Pagos, contratos, ese tipo de cosas. ¿Todavía tiene esos documentos? Comandante, estamos hablando de más de 20 años atrás. No soy un acaparador. Cuando mi padre murió, limpié sus oficinas. Si había papeles viejos, probablemente los tiré. No tenía razón para conservarlos. «Qué conveniente», murmuró uno de los agentes jóvenes, lo suficientemente alto como para que Javier lo escuchara. Los ojos grises de Javier se estrecharon peligrosamente. «¿Está sugiriendo algo, oficial?» El comandante Herrera intervino rápidamente antes de que la situación escalara. «Nadie está sugiriendo nada, señor Navarro. Solo estamos tratando de reconstruir lo que sucedió en 1952. Si recuerda cualquier cosa, cualquier detalle, por pequeño que sea, sobre Tomás Flores o sobre las circunstancias de su empleo con su padre, le agradeceríamos que se pusiera en contacto con nosotros». Javier asintió, su sonrisa falsa regresando. «Por supuesto, comandante. Siempre feliz de cooperar con las autoridades. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión de negocios en media hora». Mientras bajaban la colina de regreso al pueblo, el agente joven que había hecho el comentario se volvió hacia el comandante. «Está mintiendo, ¿verdad? Lo pude sentir». «Probablemente», admitió el comandante Herrera. «Pero sentir que alguien miente y probarlo son 2 cosas muy diferentes. Necesitamos evidencia, algo concreto». Lo que no sabían era que, en ese mismo momento, Javier Navarro estaba de pie frente a la ventana de su oficina del 2º piso, observándolos alejarse, su rostro transformado por una expresión de preocupación genuina.
Después de asegurarse de que se habían ido, caminó hacia su escritorio y sacó un teléfono celular de uno de los cajones. Marcó un número que conocía de memoria, esperando con impaciencia mientras sonaba. «Tenemos un problema», dijo cuando alguien contestó del otro lado. «La policía está haciendo preguntas sobre Tomás Flores». La voz que respondió era baja y ronca, alterada por décadas de cigarrillos y alcohol. «Pensé que habíamos manejado eso hace años». «Yo también, pero encontraron el cuerpo. El refugio quedó expuesto por la marea baja. Ya lo identificaron». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Qué tan profundo están cavando? Vinieron a mi casa esta mañana. Preguntaron sobre mi padre, sobre el empleo de Flores. Les dije que no recordaba nada, que los registros fueron destruidos». «Bien, mantén esa historia. No hay evidencia que nos conecte con lo que pasó. Han pasado 22 años. No pueden probar nada». «Pero si siguen investigando, no encontrarán nada», interrumpió la voz con firmeza. «Fuimos cuidadosos. Todo lo que saben es que un pescador murió hace décadas. Es una tragedia, pero no pueden resolver un crimen sin evidencia. Mantén la calma y no hagas nada estúpido». La llamada se cortó. Javier se quedó mirando el teléfono en su mano, su reflejo distorsionado en la pantalla oscura. Sabía que la voz tenía razón. Habían sido cuidadosos, pero también sabía que los secretos, especialmente los secretos oscuros, tenían una forma de salir a la superficie eventualmente, como cadáveres arrastrados por la corriente. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, don Eliseo Montoya no podía quitarse de la cabeza la imagen del refugio y del cuerpo dentro. Había algo que lo molestaba, algo más allá del horror obvio de la escena. Esa noche, después de cenar con su esposa, se sentó en su pequeña sala y sacó un viejo álbum de fotografías que guardaba en un estante. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, las fotografías descoloridas con el tiempo. Pasó las páginas lentamente hasta encontrar lo que buscaba. Una foto tomada en 1951, un año antes de la desaparición de Tomás Flores. En la imagen, un grupo de pescadores sonreía a la cámara en el muelle, sus brazos alrededor de los hombros de los demás, mostrando orgullosos una pesca particularmente buena. Don Eliseo se reconoció a sí mismo, mucho más joven, de pie en el extremo izquierdo, y allí, en el centro del grupo, estaba Tomás Flores, alto y fuerte, con una sonrisa amplia que iluminaba su rostro. Pero no era Tomás lo que había llamado la atención de don Eliseo. Era el hombre de pie directamente detrás de él, apenas visible en la fotografía, parcialmente oculto por los demás. Un hombre más viejo, con una gorra de pescador y una expresión seria. Don Eliseo entrecerró los ojos, tratando de recordar su nombre. Martín Ochoa. Había sido el capataz de Ricardo Navarro, el hombre encargado de supervisar a los pescadores que trabajaban para él. Era un tipo duro, conocido por su temperamento explosivo y su lealtad inquebrantable a su patrón. Don Eliseo recordaba que Martín había tenido algún tipo de conflicto con Tomás en las semanas previas a la desaparición del joven, aunque los detalles eran borrosos después de tantos años. Se preguntó si Martín Ochoa todavía estaba vivo y, de ser así, si recordaría algo útil sobre Tomás Flores. Al día siguiente, don Eliseo haría algunas preguntas. No confiaba completamente en la policía para hacer el trabajo correctamente. Eran forasteros, la mayoría de ellos, que no entendían realmente las dinámicas del pueblo, los secretos que las familias guardaban celosamente. Pero don Eliseo había vivido en San Felipe toda su vida, conocía a todos, y lo que era más importante, sabía cómo hacer que la gente hablara. Lo que don Eliseo no sabía era que su decisión de involucrarse en la investigación lo pondría directamente en el camino de fuerzas que habían permanecido ocultas durante décadas, fuerzas que habían matado una vez
y no dudarían en hacerlo de nuevo para proteger sus secretos. La investigación oficial avanzaba lentamente, obstaculizada por el paso del tiempo y la falta de evidencia física más allá del cuerpo y el refugio mismo. El equipo forense había determinado que Tomás había estado encerrado en el refugio durante al menos varios días antes de morir, posiblemente hasta una semana. Las marcas en sus muñecas indicaban que había estado atado con cuerdas durante parte de ese tiempo. El análisis de los tejidos restantes sugería desnutrición severa y deshidratación, confirmando la teoría de que había sido dejado allí deliberadamente para morir. Lo más perturbador era que el refugio había sido construido décadas antes, durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de una red de puestos de observación a lo largo de la costa del Pacífico. La mayoría habían sido abandonados después de la guerra, olvidados por todos, excepto por algunos lugareños que conocían su existencia. Alguien había sabido sobre ese refugio específico, había conocido el patrón de las mareas, había calculado exactamente cómo usarlo como una prisión perfecta. El comandante Herrera había comenzado a entrevistar sistemáticamente a todas las personas que habían vivido en San Felipe en 1952 y que todavía estaban vivas. Era una lista sorprendentemente corta. Muchos se habían mudado en busca de mejores oportunidades en las ciudades más grandes. Otros habían muerto de vejez o enfermedad. Los que quedaban eran en su mayoría ancianos, con memorias fragmentadas y poco confiables. Una de esas personas era don Eliseo Montoya. Cuando el comandante lo visitó en su casa 3 días después del descubrimiento, don Eliseo ya tenía la fotografía esperando en la mesa de su cocina. «Comandante, hay algo que necesita ver», dijo, señalando la imagen. «Este hombre aquí, Martín Ochoa, era el capataz de Ricardo Navarro. Tuvo problemas con Tomás Flores poco antes de que desapareciera». El comandante estudió la fotografía cuidadosamente. «¿Qué tipo de problemas?» «No estoy seguro exactamente, pero recuerdo que hubo una pelea en el muelle una tarde. Martín acusó a Tomás de robar algo, herramientas o equipo, no recuerdo qué. Tomás negó todo. Dijo que Martín estaba tratando de incriminarlo por algo. Se pusieron violentos, tuvieron que separarlos. ¿Dónde puedo encontrar a Martín Ochoa?» Don Eliseo vaciló. «Ahí está el problema, comandante. Martín dejó San Felipe en septiembre de 1952, solo unas semanas después de que Tomás desapareciera. Nadie sabe a dónde fue. Algunos dijeron que se mudó a Sonora, otros que cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Nunca regresó». El comandante Herrera sintió que su pulso se aceleraba. Una persona de interés que había huido del pueblo poco después del crimen. Era el tipo de pista que podría romper el caso completamente. ¿Sabe si Martín tenía familia aquí? ¿Alguien que pudiera saber dónde está ahora? Tenía una hermana, Guadalupe Ochoa. Se casó con un hombre llamado Ramírez. Vive del otro lado del pueblo. Pero dudo que hable con usted, comandante. Los Ochoa siempre fueron una familia muy reservada. No confían en las autoridades. «Déjeme eso a mí», dijo el comandante poniéndose de pie. «Gracias por esta información, don Eliseo. Ha sido muy útil». Después de que el comandante se fue, don Eliseo se quedó mirando la fotografía. Vi algo más en esa imagen, algo que su mente consciente no podía captar, pero que su subconsciente seguía señalando. Era como tener una palabra en la punta de la lengua, frustrante y elusiva. Decidió que necesitaba hablar con más gente, especialmente con los pescadores más viejos que habían conocido tanto a Tomás como a Martín. Esa tarde visitó la cantina local, un edificio destartalado con paredes de madera desgastada y un techo de lámina oxidada. El interior estaba oscuro y fresco, olía a cerveza rancia y cigarrillos. Varios hombres mayores estaban sentados en mesas dispersas, jugando dominó o simplemente bebiendo en silencio.
Don Eliseo se sentó en una mesa con tres hombres que había conocido durante décadas: Francisco Guerrero, Adolfo Sánchez y Pablo Cortés. Todos tenían más de 60 años, todos habían sido pescadores en su juventud, todos recordaban a Tomás Flores. ¿Se acuerdan de Martín Ochoa?, preguntó don Eliseo después de ordenar una ronda de cervezas. Los tres hombres intercambiaron miradas significativas. Francisco, el más viejo del grupo con 72 años, asintió lentamente. Martín Ochoa. No he escuchado ese nombre en mucho tiempo. ¿Por qué preguntas? Don Eliseo les contó sobre la conversación con el comandante Herrera, sobre la pelea entre Martín y Tomás, sobre la huida repentina de Martín del pueblo. ¿Creen que tuvo algo que ver con lo que le pasó a Tomás? Adolfo tomó un largo trago de su cerveza antes de responder. Martín era capaz de eso y más, dijo finalmente. Era un hombre violento, con un temperamento terrible, y era completamente leal a Ricardo Navarro. Hubiera hecho cualquier cosa que su patrón le pidiera. ¿Están diciendo que Ricardo Navarro ordenó la muerte de Tomás?, preguntó don Eliseo, bajando la voz. Pablo se inclinó hacia adelante, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. No estamos diciendo nada con certeza, Eliseo, pero hubo rumores en ese entonces, rumores que nadie se atrevió a explorar muy profundamente. Decían que Navarro estaba involucrado en cosas ilegales, contrabando tal vez, trayendo mercancía de Estados Unidos sin pagar impuestos. Y Tomás. Tomás vio algo que no debía haber visto. Elena Flores me dijo algo similar, dijo don Eliseo. Dijo que Tomás mencionó haber visto algo peligroso. Francisco asintió gravemente. Si Tomás amenazó con ir a las autoridades, Navarro tenía que silenciarlo. Y Martín Ochoa era exactamente el tipo de hombre que usarías para hacer ese trabajo sucio. La conversación continuó durante horas, los hombres compartiendo recuerdos fragmentados, detalles que individualmente parecían insignificantes, pero que juntos comenzaban a pintar un cuadro más completo de lo que había sucedido en el verano de 1952. Hablaron de cómo los negocios de Navarro habían prosperado misteriosamente después de la desaparición de Tomás, cómo había comprado 3 lanchas nuevas ese año y expandido sus operaciones. Hablaron de cómo Martín Ochoa había sido visto en el muelle la noche antes de que Tomás desapareciera, cargando algo pesado en una de las lanchas de Navarro. Para cuando don Eliseo salió de la cantina, ya había anochecido. Las farolas del pueblo parpadeaban débilmente, lanzando sombras largas sobre las calles vacías. Caminaba hacia su casa, perdido en sus pensamientos, cuando notó que alguien lo estaba siguiendo. Se detuvo en una esquina, pretendiendo ajustar su zapato, y miró disimuladamente por encima de su hombro. Una figura oscura se quedó inmóvil unos 20 metros detrás de él, apenas visible en las sombras entre 2 edificios. Don Eliseo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era paranoia, alguien definitivamente lo estaba siguiendo. Aceleró el paso, tomando una ruta más larga hacia su casa, pasando por calles más concurridas donde había más gente. La figura lo siguió a distancia, siempre manteniéndose en las sombras. Solo cuando don Eliseo llegó a su puerta y entró rápidamente, cerrando con llave detrás de él, la figura desapareció en la noche. Su esposa, María, notó de inmediato que algo estaba mal. ¿Qué pasa? ¿Te ves como si hubieras visto un fantasma? Alguien me estaba siguiendo, dijo don Eliseo, caminando hacia la ventana y mirando cautelosamente a través de las cortinas. Creo que mi investigación ha llamado la atención de las personas equivocadas. María se acercó a él, su rostro preocupado. Eliseo, esto no es tu trabajo. Deja que la policía maneje esto. No vale la pena arriesgar tu vida.
Pero don Eliseo negó con la cabeza. «Encontré el cuerpo, María. Fui yo quien sacó a Tomás Flores del mar después de 22 años. Le debo a él y a su familia descubrir la verdad. No puedo quedarme de brazos cruzados ahora». Lo que don Eliseo no sabía era que en ese mismo momento, en una casa al otro lado del pueblo, estaba teniendo lugar una conversación muy diferente. Javier Navarro estaba sentado frente a un hombre de unos 60 años, corpulento y con cicatrices en las manos. Un hombre que había regresado a San Felipe por primera vez en décadas. Martín Ochoa había vuelto a casa. «No deberías haber regresado», dijo Javier, su voz tensa. «Es demasiado peligroso. Si la policía te encuentra aquí». Martín sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Tenía que volver. Cuando supe que habían encontrado el cuerpo, supe que eventualmente rastrearían todo hasta mí. Prefiero enfrentar esto en mis propios términos. «¿Y qué vas a hacer?» «Lo que sea necesario», respondió Martín, su voz fría y plana. «Lo que sea necesario para proteger lo que tu padre construyó, lo que tú has heredado. Hay demasiado en juego para dejarlo arruinar por un cadáver viejo». Javier tragó saliva, sintiéndose repentinamente muy joven e inexperto comparado con este hombre que había vivido décadas con sangre en sus manos. «No quiero más violencia». «Entonces no debiste haber llamado», dijo Martín, levantándose de su silla. «Pero ahora que estoy aquí, voy a terminar lo que empecé hace 22 años. Voy a asegurarme de que ningún secreto salga a la luz». Y con esas palabras ominosas, Martín Ochoa salió de la casa, perdiéndose en la noche de San Felipe, un depredador que había vuelto a su territorio de caza después de una larga ausencia. El comandante Herrera había pasado todo el día siguiente tratando de localizar a Guadalupe Ramírez, la hermana de Martín Ochoa. Vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de gallinas que picoteaban en el patio polvoriento y perros flacos que ladraban a cualquier extraño que se acercara. Cuando finalmente llegó al atardecer, encontró a una mujer de 65 años, encorvada por la artritis, con el cabello gris recogido en una trenza larga. «¿Qué quiere?», preguntó Guadalupe con desconfianza, sin invitarlo a pasar. «Señora Ramírez, soy el comandante Luis Herrera. Necesito hablar con usted sobre su hermano, Martín Ochoa». La expresión de Guadalupe se endureció de inmediato. «No tengo hermano. Martín murió para mí hace mucho tiempo. Entiendo que puedan haber tenido diferencias, pero es crucial que hable con él. Está relacionado con una investigación de homicidio». Guadalupe escupió en el suelo, un gesto de disgusto. «¿Homicidio? No me sorprende. Martín siempre fue violento desde que éramos niños. Lastimaba animales, se metía en peleas, nunca le importó a quién hacía daño. Cuando se fue de San Felipe, agradecí a Dios que finalmente estuviera libre de él. ¿Sabe a dónde fue? ¿Ha tenido contacto con él desde entonces? No he sabido nada de él en 22 años, y así es como me gusta. Si ha vuelto, no ha venido a verme, y si viniera, cerraría la puerta en su cara». El comandante sacó una fotografía de su bolsillo, la misma que don Eliseo le había mostrado. «Esta es de 1951. ¿Reconoce a alguien más en esta foto además de su hermano?» Guadalupe estudió la imagen entrecerrando los ojos. «Ese es Tomás Flores», dijo, señalando al joven en el centro. «Buen muchacho. Fue una vergüenza lo que le pasó. ¿Sabía que su hermano tuvo problemas con Tomás?» Guadalupe lo miró directamente a los ojos, y el comandante vio algo en su mirada, algo que le decía que sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Martín tenía problemas con todo el mundo. Era su naturaleza. «Señora Ramírez, si sabe algo sobre lo que le sucedió a Tomás Flores, cualquier cosa, necesita decírmelo. Un hombre fue asesinado brutalmente, dejado para morir de la manera más horrible e imaginable. Su familia merece justicia».
Guadalupe guardó silencio por un largo momento, luchando claramente con algo en su interior. Finalmente, suspiró profundamente. «Venga adentro, comandante. Hay algo que debería ver». La llevó a través de su pequeña casa, pasando por una cocina desordenada y una sala llena de fotografías familiares, hasta un dormitorio en la parte trasera. Allí, se arrodilló con dificultad y sacó una caja de cartón de debajo de la cama. Estaba llena de papeles viejos, cartas, documentos. «Después de que Martín se fue, encontré estas cosas en su habitación», explicó Guadalupe revolviendo la caja. «La mayoría son basura, pero hay algo que... Aquí está». Sacó un sobre amarillento y se lo entregó al comandante. Dentro había una carta escrita a mano en español, la tinta descolorida pero todavía legible. El comandante la leyó rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más sombría con cada línea. Era una carta de Ricardo Navarro a Martín Ochoa, fechada el 15 de agosto de 1952. 3 días antes de que Tomás Flores desapareciera. En ella, Navarro escribía vagamente sobre el problema que necesitaba ser manejado de manera permanente, sobre cómo no podían arriesgarse a que la información llegara a las autoridades, y sobre cómo Martín sería generosamente compensado por su discreción y servicio. No era una confesión explícita de asesinato, pero estaba cerca. Muy cerca. «¿Por qué guardó esto?», preguntó el comandante. «¿Por qué no lo entregó a la policía en ese momento?». Guadalupe bajó la mirada. «Porque era mi hermano. Porque a pesar de todo lo que había hecho, de todo lo que era, seguía siendo mi sangre. Pensé que si me deshacía de esta carta, tal vez podría olvidar que sabía lo que había hecho. Pero no se puede olvidar algo así, comandante. Ha vivido en mi conciencia durante 22 años». El comandante cuidadosamente guardó la carta en una bolsa de evidencia que llevaba en su maletín. «Señora Ramírez, esta carta es evidencia crucial en un caso de homicidio. Necesito llevarla conmigo». «Lo sé. Debí haberla entregado hace años. Tal vez, si lo hubiera hecho, Elena Flores habría tenido paz más pronto. No es demasiado tarde para hacer lo correcto», dijo el comandante suavemente. «Si su hermano intenta contactarla, necesito que me llame de inmediato. Es peligroso y no debe enfrentarlo sola». Guadalupe asintió, pero ambos sabían que si Martín decidía buscarla, ninguna advertencia de la policía lo detendría. Esa noche, el comandante Herrera no pudo dormir. La carta había confirmado lo que ya sospechaba. Ricardo Navarro había ordenado el asesinato de Tomás Flores y Martín Ochoa lo había ejecutado. Pero también planteaba nuevas preguntas inquietantes. ¿Qué exactamente había visto Tomás que ameritaba su muerte? ¿Había otras víctimas? Javier Navarro sabía sobre los crímenes de su padre. A la mañana siguiente, el comandante decidió que era hora de presionar más fuerte a Javier, pero cuando llegó a la casa en la colina, encontró las puertas cerradas y las ventanas con las cortinas corridas. Tocó repetidamente sin obtener respuesta. Uno de los vecinos le informó que Javier había salido temprano esa mañana, llevando una maleta, diciendo algo sobre un viaje de negocios urgente a La Paz. El comandante sintió una punzada de inquietud. ¿Javier estaba huyendo o estaba simplemente siendo precavido, alejándose mientras la investigación se intensificaba? Decidió regresar a la estación de policía y empezar a buscar órdenes judiciales para registrar la propiedad de Navarro y acceder a sus registros financieros. Si había evidencia de contrabando o de pagos sospechosos a Martín Ochoa, la encontraría. Mientras tanto, don Eliseo había continuado su propia investigación, hablando con más pescadores viejos, visitando lugares que Tomás había frecuentado, tratando de reconstruir los últimos días del joven. Había descubierto algo interesante. Varios testigos recordaban haber visto a Tomás en el muelle la noche antes de su desaparición.
hablando acaloradamente con alguien. Nadie podía identificar a la otra persona con certeza en la oscuridad, pero la descripción coincidía con Martín Ochoa. Don Eliseo había decidido visitar el viejo refugio otra vez, aunque las autoridades todavía lo tenían acordonado. Quería ver el lugar a la luz del día, entender mejor cómo alguien había podido usarlo como una prisión. Llegó temprano por la mañana, cuando la marea estaba baja, y se quedó parado frente a la estructura de piedra, tratando de imaginar lo que Tomás había experimentado en sus últimas horas. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no escuchó los pasos acercándose detrás de él hasta que fue demasiado tarde. Una mano pesada se posó en su hombro, haciéndolo girar bruscamente. «Deberías dejar de hacer tantas preguntas, viejo», dijo una voz ronca. Don Eliseo se encontró mirando directamente a los ojos de Martín Ochoa. El hombre había envejecido, su cara estaba más arrugada y su cabello gris, pero había algo inconfundible en esos ojos fríos, algo que don Eliseo reconoció incluso después de 22 años. «¿Tú?», murmuró don Eliseo. «Tú mataste a Tomás Flores». Martín sonrió, pero era una sonrisa terrible, vacía de cualquier emoción humana. Tomás Flores no supo cuándo mantener la boca cerrada. «Tú estás cometiendo el mismo error». Don Eliseo intentó alejarse, pero Martín lo agarró con fuerza, su mano como un tornillo de banco en el brazo del anciano.